Evangelio según San Marcos capítulo 6, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así que cuando lo tenga, yo quiero que grite con un fuerte: ya lo tengo, pastor. Eso, muy bien, muy bien. Marcos 6, verso 1 dice: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que podemos contemplar con tal certeza de decir: Dios está operando de una manera extraordinaria. Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Diga conmigo: su tierra. Y lo seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se maravillaban de él. Diga conmigo: se maravillaban. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, ¿por qué o qué por sus manos son hechas o hechos? Dice el verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban o se ofendían de él. Yo quiero que sepas una cosa: hay gente que se ofende por tu bendición. Hay gente que se ofende nomás porque Dios te bendice a ti. ¿Dónde está esa gente bendecida? Identifícate si eres uno de esos. Verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cuidado con tus hermanos, Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No te sanó es progresivo, no es algo inmediato, algo que fue progresivo. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados. Y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y corrían las aldeas de alrededor enseñando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, definitivamente que tu palabra es verdad. Señor, los cielos y la tierra pasan, pero tu palabra nunca pasa. Es el pan que descendió del cielo. Tu poder creativo, Señor, está dentro de tu palabra, de tal manera que tú dices la palabra y las cosas son. Dijiste: sea la luz, y fue la luz. Por lo cual hoy venimos, Señor, con la expectativa de que tan solamente hables la palabra, porque esa palabra que saldrá de tu boca podrá cambiar mi vida para siempre. Hoy vengo en necesidad de una palabra. Háblame, que estoy atento, Señor, a lo que tienes que decir, en el nombre poderoso del Señor nuestro Jesucristo. Y toda la iglesia grita: saluda al que tienes a la derecha y dile: vale más que alabes a Dios. Y luego se puede sentar. Aleluya. Es un honor hoy darle la bienvenida a cada uno de ustedes a Promised Land Church. Es una bendición. Yo siempre amo mucho estar en este lugar. Verdaderamente es un honor para mí cada domingo poder estar aquí. Es un honor para mi esposa y para mí poder ser los pastores de esta iglesia tan relevante, esta iglesia tan espontánea, ¿no? Una iglesia que se atreve a creerle a Dios, una iglesia que está totalmente identificada como una congregación que sabe adorar a Dios en medio de toda circunstancia. Si esta es tu primera vez aquí, te damos la bienvenida. Estamos bien gozosos en Promised Land de tener gente nueva. Es un honor. Para los que no me conocen, mi nombre es el pastor Orlando Venegas. Mi esposa, la pastora Dina, y yo estamos siempre dispuestos a poder pastorear esta congregación con pasión, porque siempre nos han honrado. Y este día quiero recordarles que la semana pasada empezamos una serie nueva llamada Virtudes Olvidadas. Y hablábamos acerca de cómo en nuestro tiempo vivimos donde ciertas virtudes se han olvidado. Y yo he sentido la carga en mi corazón por poder compartirles una serie que yo creo definitivamente que viene del corazón de Dios, y sé que va a ministrar sus corazones y sus vidas. Yo creo muy profundo que vamos a ser cambiados, vamos a ser confrontados y vamos a ser sacudidos. La semana pasada hablábamos de la virtud olvidada llamada gratitud. Aprendimos
de cómo la gratitud es algo que nuestro mundo se ha deteriorado y se ha acabado, de tal manera que nos dimos cuenta que sin la gratitud nosotros jamás podremos vivir una vida sabiendo que todo viene de parte de Dios. Si no tenemos gratitud en nuestra vida, nos sentiríamos siempre que las cosas que tenemos las tenemos por merecidos, y lo último que vamos a suceder es que vamos a quedar dentro de los 9 que no regresaron a darle gracias a Jesús, mientras que aquel uno regresó. Nos tomamos la decisión de que yo voy a ser ese uno que va a regresar a decirle a Jesús gracias. Alguien diga gracias. También nos dimos cuenta la semana pasada que cada bendición que no se torne en alabanza se va a tornar en orgullo, y es precisamente ahí donde tenemos que aprender que todo lo que tengo se lo debo a Él. Lo que soy se lo debo a Él. Lo que tengo se lo debo a Él. Mis logros, mis victorias, todo lo que poseo, mi matrimonio, mis victorias y también mis fracasos, todo se lo debo a Él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La próxima semana quiero compartir con ustedes la virtud olvidada llamada lealtad. Hoy en día vemos relaciones de tal manera que es tan fácil quebrar la lealtad, y que tan fácil es salir de una relación y entrar a otra sin pensar de la virtud más importante entre la sociedad llamada lealtad. Dios anda buscando gentes leales que puedan pararse a la brecha y pelear por Él hasta el fin. Gente que las circunstancias no te hacen cambiar la mentalidad. Y luego vamos a terminar esta serie con lo que es el tema integridad, y vamos a hablar acerca de qué importante es ser íntegros, gente que pueda estar conectada y ser íntegro en todo lo que nosotros hagamos. Pero hoy este día, esta mañana, este domingo, yo quiero agradecer a Dios por cada uno de ustedes, y de la misma manera quiero hoy hablarles de la virtud olvidada llamada honra. Quiero hablarles de la palabra honra. Le quiero hablarles de la cultura honra, la virtud honra. Digan todos conmigo honra. Diga una vez más honra. Tristemente hoy vivimos en una sociedad donde la cultura de honra se ha perdido. Vivimos en una sociedad donde ya no hay honra. La honra se perdió, está olvidada. No sabemos dónde quedó lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor. Vemos que la virtud ya no está allí. Quiero darle un ejemplo. Yo he viajado como su pastor. Tengo el honor y el privilegio, por la gracia del Señor, no porque me lo merezco, por la gracia del Señor he viajado a 33 naciones predicando este poderoso evangelio de Jesucristo, y corriendo todo lo que es el mundo por diferentes lugares, diferentes continentes. Algo que empecé a enterarme fue que en diferentes naciones, en diferentes países, puedo decir, hay diferentes culturas en cómo cada nación honra o deshonra a un individuo. Me di cuenta cómo en diferentes naciones las cosas funcionan de diferente forma. La gente tiene diferente interactuación, tiene diferente lenguaje, diferentes gestos que hacen para mostrar honra o para identificar la deshonra. Así que cuando llegaba a cierta nación me interesaba saber cuál era la forma de mostrar honra en esa nación, y preguntaba, y gente me mencionaba cuál era la forma de poder mostrar honra. En cierta manera, por ejemplo, en Corea, cuando usted se acerca con una persona, con un individuo, y usted le va a saludar por primera vez, usted tiene que inclinar su rostro un poco delante de la persona. No es agacharse hasta abajo, pero es un gesto donde usted inclina su rostro hacia abajo para mostrarle honra a la persona. Y esta es la manera en como la persona a la cual usted conoce o que se encontró, es como usted le puede mostrar aquella actitud o cultura de honra. Si usted fuera conmigo a la nación de Etiopía para poder saludarle, los etiopianos o los etíopes, para poder saludarle a usted, ellos extienden su mano para saludarle, y con esta otra mano se agarran lo que es el codo o lo que es la muñeca, ¿sí? La Barbie, se agarra la muñeca.
Y esa es la forma en como ellos muestran su honra. Si ellos están sentados a la mesa con usted y usted pide que se le pase la sal o que se le pase algo en la mesa, ellos no solamente se lo pasan de esta manera, ellos se levantan de la mesa, toman aquella cosa y la extienden con su mano en su hombro y inclinados un poco hacia abajo. Si lo van a abrazar, no lo abrazan como uno acostumbra abrazar, de hombro arriba, sino que ellos se abajan de hombro hacia abajo para abrazarle, porque de esta manera muestran la honra a la persona a la que están conociendo por primera vez. Y eso demuestra a ellos que ellos quieren hacerte sentir como algo que eres importante, no ordinario. Entonces, a través de esto yo empecé a aprender que en diferente nación hay diferente forma de cómo podemos mostrar honra. Hay naciones inclusive que si vas a conocer a alguien intencionalmente, no sé, el primer ministro, tienes una cita y vas a entrar con él, el rey de ese reino, qué sé yo, aprendí que una de las culturas dentro de diferentes naciones es que cuando vas a conocer a alguien intencional, tienes que llevar un regalo, y el regalo, cuando lo vas a entregar, lo tienes que entregar con ambas manos. Y si la persona va a recibir tu regalo y fue honrada por tu regalo, lo va a recibir con ambas manos, no solamente con una. Así que la próxima vez que te den regalo, asegúrate que lo recibas con ambas manos. Esta es la forma en como muchas naciones muestran en que son honrados o que van a honrar. No tiene que ser algo sumamente valioso, es simplemente un gesto de honra con el momento que vas a conocer a otra persona. Y podemos seguir con la lista hablando de lo que es honra alrededor del mundo. En una ocasión, el líder del movimiento más numeroso, el movimiento evangélico más numeroso del mundo, tuve el privilegio de sentarme en varias ocasiones con él. Es uno de los hombres que ha logrado ser el mentor de su líder nacional. El primer ministro de la nación se sienta a su mesa con él, él es su mentor, y tuve el privilegio de sentarme con él y platicar acerca de este asunto de honra y deshonra. Y él me hablaba acerca de los gestos, de los saludos, de los regalos, inclusive de las comidas, de qué se pone a la mesa cuando se va a comer y cosas de ese estilo. Y luego, después de que él me da la explicación de lo que es la honra en su nación, se torna hacia mí y me dice: pastor, ¿y cuál es la cultura de honra en los Estados Unidos y México? Y me quedé en silencio por un rato y otro rato más, y como dice Bob Esponja, 30 minutos después me quedé pensando en esta pregunta, porque realmente no tenía yo que contestarle a su pregunta. Y tuve que admitir que nuestra nación, la nación de Estados Unidos y la nación de México, es una gran nación con impresionante cultura en comida, en historia, en fin. Pero cuando se llega a la cultura de honra, tuve que admitir que no tenemos una cultura de honra. ¿Y sabe por qué no tenemos una cultura de honra? Porque todos sabemos que en estas naciones, prácticamente todos pueden admitir que acá en esta nación a nadie le interesa realmente qué es la otra persona. A nadie le interesa qué es lo que hay en su alrededor. Y es precisamente ahí cuando me di cuenta: mi nación no tiene una cultura de honra, de manera que pueda Dios decir: hacemos esto para mostrar honra, hacemos lo otro para mostrar honra, hacemos aquella cosa para mostrar honra. Yo recuerdo que creciendo, yo crecí en cultura de honra. Ahora puedo pensar en ello y dije: es que eso era asunto de honra. Yo recuerdo, si alguien llegaba a casa a visitarnos, mamá no preguntaba si traían hambre o no traían hambre. Ella inmediatamente se metía a la cocina y cocinaba, de tal manera que ya la cocina estaba lista. Se podía escuchar y oler los olores y los sonidos de que algo se estaba preparando, porque era la forma en cómo se honraba a la visita que llegaba. Hoy ni entrada te dan a la puerta. Hello, no los de aquí, en otra parte. Hoy ni siquiera un vaso de agua te pueden ofrecer. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura que pueda mostrar honra. Y así es como nos encontramos en nuestro tiempo, dentro de una sociedad donde la honra está muy limitante. Quiero enseñarles un ejemplo en una historia de la cual Jesús nos platica, y actualmente podemos ver cómo Jesús estaba tan limitado, y todo fue en su ciudad, en la ciudad donde él
donde él se desarrolló, donde él creció, aquel pueblo, aquella región donde él creció, como la gente que debería de haberlo honrado más, era la gente que más lo deshonraba. Es curioso cómo la gente que está más cerca de ti, tu familia, tus hermanos, la familia a tu alrededor, debe de ser la gente que debe de honrarte más por lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tristemente es la gente más cercana de ti la que te deshonra más. Y ahorita les voy a enseñar por qué eso ocurre. En el capítulo 6 del libro de Marcos quiero hablarles acerca de lo que sucedió, pero antes de ello yo quiero llevarlo un poco hacia atrás para que usted pueda entender el contexto de lo que está sucediendo en esta ciudad o en esta región. Jesús, antes de regresar a esta ciudad, antes de regresar Jesús a donde él había desarrollado su vida, llegado al lugar donde él había comenzado, al lugar donde él se desarrolló, donde él creció, lo podemos decir que era el lugar de su tierra, era su tierra. No nació allí, pero era el lugar de su tierra. Aquí fue donde él creció, aquí la gente lo vio crecer, la gente conoció sus errores, si es que los encontraban, porque Jesús era perfecto. Aquí es donde la gente lo vio crecer. Algunos jóvenes crecieron juntamente con él, fueron a la escuela juntamente con él, sabían de qué familia él pertenecía. Un año antes de que él fuera a esta ciudad, él fue a la ciudad y precisamente, si usted se recuerda, los habitantes, ciudadanos de aquella ciudad quisieron hasta matarlo. ¿Por qué? Porque lo odiaban, lo quisieron ventar de un cierto lugar y tuvo que salir de ahí huyendo, tratando de salvar su vida. Y cuando salió de ahí fue cuando empezó su jornada en enseñar la palabra, el evangelio de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que hizo diferentes y distintos milagros. Convirtió el agua en vino, resucitó los muertos, le abrió los ojos a los ciegos, le abrió el oído a los sordos, multiplicó el pan y el pez para alimentar a miles. Y no solamente eso, hasta podía sanar la suegra de los hombres. Si se acuerda que le sanó la suegra a Pedro. Algunos dicen que por eso Pedro lo negó. No se crea. No se crea. Porque resucitaste a mi suegra, por eso te voy a negar. No se crea. Hizo muchos milagros en diferentes lugares. Él estaba haciendo todo tipo de milagros, estaba haciendo todo tipo de presentaciones cruzadas impresionantes, impactando, y la fama estaba corriendo por todas partes. Cuando él decide regresar a su tierra, alguien diría por ahí, a mi rancho, a mi pueblito, al lugar donde yo nací, donde yo gradué, donde yo fui a la escuela, donde yo crecí, al barrio, qué sé yo, regresar a su tierra. Y cuando regresa a su tierra, nos dice el evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 1, dice que no pudo hacer mucho por falta de honra y por incredulidad. Marcos 6, 1 y 2 nos dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole, ¿qué hacían? Se maravillaban. Diga conmigo, se maravillaban. Se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, que por sus manos son hechas. En otras palabras decían: wow, es asombroso, qué poderosa es la enseñanza de este hombre. Es decir, ellos se quedaban maravillados y decían: ¿qué es esto? ¿Y qué son estas cosas que él viene hablando? Pero luego en el verso 3 nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En otras palabras, se ofendían por él. Porque cuando Dios usa a alguien, otros se van a ofender. Cuando Dios te use, cuando Dios empiece a usar tu vida, hay otras personas alrededor que se van a ofender de ti. Y muchas de las veces son tu propia casa. Jesús dijo: los peores enemigos son los mismos que están viviendo, que crecieron contigo, que jugaron contigo, que te vistieron, que te vieron crecer. Porque cuando Dios va a usar a alguien, Dios no se va a medir, Él lo va a hacer de manera extraordinaria. Y cuando
cuando vieron esto, dice el verso 3, que ellos decían que se escandalizaban de él, se ofendían por la bendición que estaba en él. En otras palabras, estaban diciendo: ¿no es este el muchacho ordinario que creció juntamente con nosotros? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que te hizo a ti la mesa en la que comes? Oye, ¿no es este el que trabajaba allí en la gasolinería? ¿No es este el que trabajaba allí en la panadería? Ahora que viene con cosas extraordinarias, querían hacerlo algo ordinario y querían hacerlo algo común entre ellos mismos. El verso 4 nos dice de la siguiente manera, porque es aquí cuando ellos empiezan a decir: ¿no es este el muchacho ordinario? Y el verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. La palabra griega para la palabra deshonra es la palabra atimos. Atimos significa deshonrar o tratar a un individuo común o ordinariamente. Es lo que es deshonra. Deshonra es tratar a un individuo común ordinariamente. Déjeme decirle esto: ¿quiere usted un matrimonio común o ordinario? Déjeme decirlo cómo conseguírselo. Se lo puede conseguir, ¿sabe cómo? Cuando usted quiere un matrimonio común y ordinario, ¿sabe qué tiene que hacer? Deshonre a su cónyuge y va a tener un matrimonio común y ordinario. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos a la gente de una manera común y ordinaria, es precisamente allí donde empieza a entrar la deshonra a nuestras vidas. Yo quiero que sepa una cosa: cuando antes que usted se casara, ¿se acuerda cuando andaba de noviecitos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Como que ya en el 1964. ¿Sí se acuerda cuando andaba de novios? ¿Cuántos sentían palomitas así cuando andaba? Mi esposa dice que ella no podía comer cuando yo llegaba. Aleluya. Dice que le daba náusea y todavía ni me veía. Decía: no está Dina. Y decían: sí, ahorita baja. Pasaba una hora y no bajaba. Pues ya me iba y me decía, ya después cuando ya me tuvo más confianza, me decía: ay, es que me ponías tan nerviosa. Dije: en serio. Salimos a comer y no comía nada. Hoy en día puedo decirle, con todo respeto lo digo: ¿te lo comiste todo? ¿Sabe por qué cuando estamos de novios tenemos una relación tan honrada, tan honorable? ¿Sabe por qué? Porque continuamente nos estamos honrando. Abrimos la puerta a la pareja, le traemos regalos cada vez que venimos a verla. O que no llegues a ver a la novia, o a que no vengas a ver a la novia y no traigas nada en tus manos. Siempre vas a llevar flores, siempre le vas a escribir una cartita al novio, y continuamente estamos honrando a la persona a la cual nosotros amamos. El problema es cuando nos casamos. Ese es el problema. Porque ¿qué pasa cuando nos casamos? Es precisamente ahí cuando ya no hay nada que escondemos. Ya nos desnudamos. Tápale los ojos a los niños. Ya nos conocemos todo del cuerpo. Ya sabemos todo, a lo que olemos en la mañana que nos despertamos. Ya nos conocemos todo de tal manera que nos empezamos a tratar de una forma muy ordinaria y muy común. Ya no vemos a esa persona de una manera extraordinaria, o ya no vemos a esa persona más allá que la otra gente. Empezamos a tratarnos de una manera común, y de repente es ahí cuando empezamos a mostrar la deshonra. Yo quiero que sepa una cosa, por favor: lo contrario a la deshonra es la honra, y la palabra honra en el griego es la palabra timei, que significa valorar, estimar algo, es tratar algo como si fuera precioso.
precioso. Es decir, estimar y valorar una cosa o una persona. Déjeme darle un ejemplo, por favor. Si usted tuviera un balón y en ese balón un jugador profesional le escribiera su nombre de usted y luego le escribiera un mensaje y luego pusiera ahí su autógrafo y firmara su nombre, ese balón fuera algo extraordinario. No sería algo común como los demás. Usted podría tener otros balones iguales, pero este no es común como los demás. Los otros los puede dejar afuera, los otros, los niños pueden jugar con ellos, el perro lo trae, se perdió y no le quita el sueño. Pero este balón usted lo tiene hasta en un cuadrito de vidrio, lo tiene en la vitrina, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no es ordinario, no es común, por lo cual el trato no puede ser igual que los demás. Óigame por favor, cuando tú puedes ver a tu cónyuge y lo miras de una manera distinta a los demás, tú no lo vas a tratar como tratas a los demás, porque tú dices: esto que Dios me dio es algo que no es común y no es ordinario, por lo cual cada vez que yo lo tengo que atender, que yo la tengo que servir, lo voy a servir con honra, lo voy a servir con la actitud de honra. ¿Por qué? Porque no es algo común ni algo ordinario. La honra estima, la honra edifica, la honra levanta, pero la deshonra devalúa, la deshonra rompe y destruye. Oiga por favor esto: cuando nosotros honramos, es decir, yo creo lo mejor en esa persona. Cuando nosotros deshonramos, es decir, yo creo lo peor de esa persona. El tutear hoy en día es algo tan común que tenemos en esta mesa, donde nos hablamos a los mayores de edad y los tuteamos como si fueran comunes como nosotros. Eso es un error que estamos cometiendo hoy en día. Estamos cometiendo este error. ¿Sabe por qué? Porque estamos llamando a la gente común y ordinario. Honrar a alguien es creer lo mejor de esa persona. Deshonrar a alguien es creer lo peor de esa persona. ¿Sabe qué sucede cuando honramos levanta a alguien y deshonrar destruye a una persona? Esta semana tuve el privilegio de tener un hombre que va a cumplir casi ya 90 y tantos años, y en su edad se me acercó un hombre piadoso, un hombre que sirve y ama al Señor, y cuando se me acerca me dice: ¿sabe qué, pastor? Quiero decirte que todos los días estoy orando por ti. Él no es miembro de mi congregación y me dijo: todos los días estoy orando por ti. Y empezó a llorar y me dijo: porque ¿sabes qué? Dijo: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y dijo: ¿sabe qué? Estoy orando para que Dios te use poderosamente para que las almas sean salvas. Cuando él me dijo eso, yo sentí algo en mi espíritu que se desató. Yo sentí que algo en mí se desató, de tal manera que cuando se terminó el jueves en la noche, yo digo: yo puedo conquistar el mundo, yo puedo lograr el objetivo. ¿Sabe por qué? Porque la honra edifica, la honra te levanta, la honra motiva. Si hay jóvenes en estos días que están destruidos y que están continuamente derrotados y vamos a decir, en ruinas, en fracaso. ¿Sabe por qué los jóvenes fracasan? Usted examine el ambiente en el que se encuentran. Hay deshonra en la casa. Eres un menso, no sirves para nada, siempre sirves para quebrar las cosas. Eres esto y eres aquello. Y las palabras de papá y de mamá y de los tíos y de los hermanos mayores empiezan a inyectar a aquel joven, de tal manera que la deshonra empieza a limitar al individuo, empieza a limitar. Tú quieres tener un matrimonio sano, aprende a honrar. ¿Sabe por qué? Yo soy lo que soy, no porque yo pueda, sino porque yo tengo una esposa que sabe darme mi lugar, me honra. Y eso no habla de mí, esto habla de quién es ella. Sabe atenderme con honra, sabe acercarse con honra, cree lo mejor de mi vida. Jamás me ha hecho burla, jamás me ha acusado, jamás ha dudado. ¿Por qué? Porque esta es la acción y la actitud de honra. ¿Quieres tener un matrimonio sano? Deja de deshonrar. ¿Quieres tener un marido fuerte, poderoso, piadoso? Un marido que ame y que tema a Dios. Aprende a honrarle continuamente.
fe. Porque mientras que tú honras a un individuo, estás empezando a crear el poder que hay en esa persona. Óigame bien esto. Hay gente que dice: es que yo no puedo honrar a fulano porque no se comporta honorable. Es que la honra, óigame bien esto, si quieres apuntarlo, apúntalo. El respeto es algo que se logra, es algo que se tiene que ganar. Usted tiene que ganar el respeto, pero la honra es algo que se da. El respeto es algo que se gana, pero la honra no se gana. La honra se tiene que dar. Y es ahí cuando puede entender lo que dijo el Señor: te amé porque ante mis ojos fuiste honorable. Es precisamente cuando vemos que Dios no me honra porque yo me lo merezco, me honra porque esto habla de quién es Dios. Él es un Dios honorable, y cuando alguien es honorable sabe honrar. Esto cuando usted dice: es que yo no doy honra porque la gente no se lo merece. Si usted supiera cómo es mi marido, es un diablo, es el papá de Satanás. Y mientras que tú sigas deshonrándolo, siempre vas a tener al papá de Satanás durmiendo contigo. Y jamás puede superar las debilidades de su vida, porque deshonra destruye, deshonra no edifica. Hoy en día yo voy a orar para que se levanten profesores, maestros y maestras en las escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria y las universidades, de hombres y mujeres que tengan la cultura de honra. Porque ¿sabes qué hace la honra? Saca al niño más ignorante detrás de las bancas y lo trae y lo empieza a edificar de tal manera que después de mucho tiempo se puede convertir en presidente de una nación, solo porque alguien empezó a honrarle. Cuando tú me honras como tu pastor, empiezas a activar algo en mí para hacer más de lo que yo pienso que yo puedo hacer. Alguien grite: honra. Honra es dada gratuitamente. Puedes pensar: es que yo no puedo honrar porque no se lo merece. Usted no da honra porque la gente se lo merece. Usted da honra porque Dios lo honró a usted. Usted puede tratar con honra ante cualquier persona, ante cualquier asunto. ¿Sabe por qué? Porque honra no tiene que ver nada con la persona, tiene que ver con quien le está dando. Cuando yo honro a un individuo, no está hablando del individuo a quien yo estoy honrando, está hablando de mí, que yo soy una persona que sabe honrar. Si yo dijera: pero es que él no se merece la honra por lo que ha hecho, es que eso no depende de mí. Su vida no va a marcar a mí. El estilo de vida de él o de ella no va a marcar quién yo soy. Yo tengo que decir esto: lo voy a honrar, la voy a honrar, no porque se lo merezca, sino porque yo sé vivir una vida y una cultura de honra. Eso es lo que Dios ha buscado de nosotros, una nación que sabe levantarse y que sabe honrar. Porque al no honrar, limitamos las cosas alrededor. Fíjese bien lo que sucede. El espíritu de deshonra, lo que le hace al Hijo del Dios viviente. Fíjese, el verso 5 y 6 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso hacer milagros, no pudo hacer ningún milagro. Es ahí cuando puedo yo entender esto. Oiga bien eso está grueso. Oiga bien esto: donde hay falta de honra, siempre va a haber falta de fe. Oh, Dios mío, déjeme decirlo otra vez. Donde hay falta de honra, siempre va a haber falta de fe. La gente que deshonra es la gente que batalla, no puede creer, tienen la incredulidad en sus vidas. Y donde hay incredulidad, Dios no se puede manifestar. Estás pidiendo el milagro y la sanidad, Dios no lo va a hacer, porque donde hay deshonra hay incredulidad. Y dice el Señor que donde está la incredulidad, ahí está la obra pervertida, y Dios no puede meter su mano. ¿Quieres ver que el milagro llegue a tu casa? Aprende a adaptarte a la cultura del reino que se llama honra. Honra. Donde hay falta de honra, va a haber falta de fe. Ay, eso está bueno. Donde hay falta de honra, va a haber falta de fe. ¿Sabe por qué la iglesia ha perdido su poder? ¿Sabe por qué la iglesia no puede sanar? Porque hay incredulidad. Pero ¿sabe cómo entró la incredulidad? Porque empezamos a deshonrar. Hoy en día todos, hermanos, nos sentimos comunes, nos sentimos ordinarios, y por esa causa nos deshonramos y deshonramos a la humanidad. La humanidad no es digna de ser honrada por las cosas que hace, son dignas de ser honradas porque fueron creadas
a la imagen y la semejanza del Dios viviente. Mi deber es honrarte porque eres creación de Dios. Mi deber es honrarte porque eres la imagen del Dios viviente. Es una cultura que debe de ser un estilo de vida en la iglesia. Es triste hoy en día. No, déjeme decirlo otra vez. Es vergonzoso hoy en día que la iglesia esté envuelta en la deshonra de la humanidad. Hay tres. ¿A quién debemos de honrar? Hay tres, oiga bien, hay tres grupos de los cuales yo pienso que son los más importantes. Hay muchos, pero yo creo que esos son los tres más importantes, de los cuales la Biblia nos marca bien firme. En Éxodo 20 verso 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Diga conmigo: honra a tu padre y a tu madre. Diga otra vez: honra a tu padre y a tu madre. Pero es que papá y mamá ya están muy anticuados. Pero es que papá y mamá, ellos ya no saben. Pero es que papá y mamá todavía están muy religiosos. Pero es que papá y mamá, no importa quién sea papá o mamá, la Biblia te encarga a ti y a mí: honralo. Pero es que yo ya tengo 40 años y papá vive conmigo. No importa, sigue siendo autoridad y mi deber es honrarlo. Pero es que me engañó a mamá cuando estábamos chiquitos y nos dejó. No es por mérito la honra es por mandato, es por cultura, es por el estilo de vida que hemos adaptado, porque Cristo nos honró a nosotros primero. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Se ha dado cuenta usted que hoy en día, como nunca en la historia de la humanidad, ha habido muchísimos muertos, accidentes de jóvenes de entre los 15 años a los 25? Sí, se ha dado cuenta que los números ya salieron por encima del techo. ¿Sabe por qué? Porque también los números de deshonra a papá y a mamá ya salieron por encima del techo. El hijo le roba a mamá y a papá y no tiene temor de hacerlo. Escuchar niños de 3 años gritarle a papá: te odio, ya no te quiero, tú ya no eres mi papi. Oír niños que le griten a mamá cuando les da una orden: no. Para muchos puede ser graciosos, pero para Dios, esto es devastante. Esto le ha quebrado el corazón de Dios. Se ha perdido el hábito, la cultura de honra en la iglesia, de tal manera que hoy en día en mi casa estamos esforzándonos para que nuestros hijos crezcan con la cultura de honra. En mi casa, que es su casa, nuestros hijos no van a tener una respuesta de nosotros, al menos que ellos no sepan contestar sí señor y no señora. No importe qué sea y no importe lo que la gente diga, podrán llamarnos anticuados, pero si algo Dios va a hacer con nosotros, lo va a hacer a través de aprender la cultura de la honra. Jesús fue limitado en su pueblo porque no lo aprendieron a honrar. Usted tiene que aprender a honrar a papá y a mamá, porque hay algo en papá y mamá que usted necesita, que yo necesito, y no lo vamos a recibir al menos que usemos la moneda que se llama la honra. Pero es que, pastor, tú no sabes cómo papá nos abandonó cuando estábamos pequeños. Padres que hablan de sus papás en frente de sus hijos, de manera que los hijos ahora tienen un mal concepto de sus abuelos, porque cultura de deshonra se ha convertido en algo fuerte para nosotros. Si yo te preguntara hoy: ¿de qué manera honras a tus padres?, ¿cuál sería tu respuesta? No, pues yo les llamo. Eso es honra. ¿Cómo honras a tus padres? Hello. Ya la tuteas, ya es común y ordinario. Por eso entra la deshonra tan fácilmente. Es que es bien difícil, mamá. Es que papá, es bien difícil. Pero no te estoy diciendo que si son difíciles o no, te estoy diciendo cómo los honras. Mi papá puede ser el peor padre del mundo, pero por el simple hecho que es mi papá, es digno de que yo lo honre.
Y cuando yo no lo honro, estoy creando una cultura de deshonra para mis generaciones. Y lo que yo hago con papá y mamá se va a ocurrir conmigo. Hay una protección de vida en nosotros cuando protegemos, cuando nosotros honramos. Hay una protección de vida sobre nuestra vida. Yo voy a vivir más de 50, 60, 70. Voy a llegar a los 80 años y voy a llegar con fuerza si yo uso la llave llamada honra hacia mi padre y hacia mi madre, porque es promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Sacúdete esta mañana y despierta de una actitud de deshonra y di: Señor, yo tengo que honrar a papá y a mamá. Prepárale la mejor cena, prepárales el mejor regalo, prepara la mejor ofrenda, porque llega el momento en que tienes que expresar tu honra, y será para ti la protección para tu vida. Número 2, debemos de honrar a nuestras autoridades. Romanos 13:7 dice: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hoy en día es triste ver cómo la iglesia, no, déjeme decirlo de nuevo, es vergonzoso ver cómo la iglesia se encuentra también envuelta en la deshonra a las autoridades. Cómo fácilmente podemos hablar. A lo mejor no está usted de acuerdo, a lo mejor usted no votó por el tal, a lo mejor usted no le gusta cómo habla, ni no le gusta cómo se viste, y no le gusta lo que dice, pero somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la imagen de Jesús, los representantes, los embajadores del cielo aquí en la tierra. Y yo quiero decir una cosa: dijo Jesús: a César le das a César lo que es de César, y a Dios le vas a dar lo que es de Dios. Pero es triste, es vergonzoso ver a la iglesia poder vituperar y deshonrar al hombre que Dios puso como autoridad de la nación. A lo mejor no te gusta Trump, a lo mejor el presidente de esta gran nación, el señor Trump, a lo mejor no te cae, a lo mejor estás de desacuerdo como piensa, pero si tú eres un cristiano nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo, la cultura de honra debe de estar en tu casa, y tus hijos deben de saber: este es el presidente de esta nación. Soy demócrata y no estoy de acuerdo, pero porque es nuestro presidente, mi deber es orar por él, es bendecirlo. Es Peña Nieto, no soy priista, pero es mi presidente y tengo que honrarlo, tengo que bendecirlo, porque es mi deber y la cultura de los hijos del Dios viviente. Ay, Dios mío, ver memes que se hacen hoy en día de los líderes y las autoridades que Dios puso, y la iglesia los comparte en su red social. Qué penoso. Y después de ese video donde deshonra al presidente, ponemos un video de una palabra espiritual. Qué penoso. Por eso estamos deteniendo la gran bendición en la nación. Hasta que aprendamos a bendecir y honrar, vamos a desatar la bendición sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias. Tercero, y con esto nos vamos. Tercero, el tercer grupo que debemos de honrar es nuestros pastores y los ancianos de la iglesia, los servidores, los líderes de la iglesia. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. ¿Dignos de qué? De doble. Es la única vez que Dios nos encarga doble honra, de doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando usted toma la actitud de honra y la cultura de honra, desata algo sobre su vida. Yo jamás le he dicho a nadie que traigan a mi mesa, jamás. Hoy, estando ahí sentado, una persona se me acerca y me dice: quiero honrarte, pastor. Antes que esta prédica la diera, quiero honrarte, pastor, porque eres una bendición para mi vida. Y lo único que yo pude hacer, ¿sabes qué es?
es decirle: sabes que todo lo que está en mí se desata sobre tu vida ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ha habido personas que llegan y no saben mi condición y se acercan, y no es porque me vean en necesidad, diga: bueno, yo quiero saber en qué necesidad hay para poder contribuir. Pablo nos dice: no des por necesidad, no des cuando hay necesidad, no busques dónde está la necesidad para meterte a involucrar. Eso no es honra. Tú tienes que aprender a honrar a los que son dignos de tener en honra. Y cuando lo haces, Dios empieza a prosperar tu vida. Hazlo tu cultura. Hay gente que está en la puerta recibiéndote a las 4 de la mañana, poniendo todo este escenario para crear un ambiente y llegar y recibir la palabra, el gozo del Señor. Los que nos están viendo en vía internet, hay gente que está detrás de la cámara, hay gente que se queda toda la noche editando este video y esta palabra para ministrar tu vida y animar tu vida. No te olvides de ellos. Investiga quiénes son y hónralos. Escríbeles una tarjeta, llévales un regalo. Los que están trabajando con los niños, tus hijos, honralos, porque cuando aprendemos a honrar, Dios nos va a bendecir. Alguien grite honra y diga: voy a honrar, porque quiero que Dios me use, porque quiero que Dios me bendiga. Voy a honrar. Si tú quieres ver que esta iglesia gire a otro nivel, empieza a honrar esta congregación y este liderazgo como nunca lo habías hecho. Cada domingo que vengas, tráete algo para alguien y di: sabes que voy a honrar al que está siempre en la puerta, voy a honrar al que siempre está en las cámaras, voy a honrar al que siempre está con los niños. Porque si empezamos a honrar lo que Dios no pudo hacer en Nazaret, lo va a hacer en Del Río, lo va a hacer en Ciudad Acuña, lo va a hacer con tu familia. Aprende a honrar. Honramos porque la gente sea digna. Honramos porque es la cultura. A veces hemos deshonrado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo empezamos a tratar común y ordinario. Diosito, perdón, pero la última vez que yo escuché de este Dios, Él es el soberano, el que reina por los siglos de los siglos. Él dijo: yo soy el gran yo soy. No es un Dios, es un gran Dios, poderoso, sublime. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Reconócelo, que Él es extraordinario y lo podrás honrar. Virtudes olvidadas. Virtudes olvidadas. ¿Cuáles son? La honra. ¿Dónde la dejaste? ¿Cuándo dejaste de honrar a tus padres, a tu familia, a las autoridades gubernamentales, a tus líderes espirituales? Qué fácil es hablar de un pastor hoy en día. Yo no sé cuántos fueron a la iglesia antes, en los 80s, cuando de un pastor no se hablaba mal de él en la mesa de una casa, en la sala de la casa donde la familia se reúne. No se hablaba de un pastor porque había honra en la iglesia. Fuera sacerdote católico, fuera pastor evangélico, fuera pastor luterano, lo que fuera, no se hablaba de él. ¿Por qué? Porque él era digno de tenerlo en doble honra, porque así lo mandó el Señor. Hoy en día qué fácil es deshonrar. Por eso los pastores no pueden crecer, por eso las iglesias no pueden crecer, porque hay falta de honra. Pero hoy, este día, Promised Land Church toma la decisión